¿Tienen alguna consulta sobre el tema de pisoductos o conductos bajo piso técnico? ¿Nada? Bueno, pasamos Ángel, a... Sí, ahí si quieres una consulta acerca del pisoducto. Una vez que por ejemplo, en un edificio ahí hicieron en San Lorenzo Chico, sí. hicieron pisoducto, pero picaron lo que fue el contrapiso. Ujú. eh, y bueno, como no tenía mucho recubrimiento, digamos, la carpeta, tuvieron que romper un poco del hormigón de la losa, digamos. Uh, Pero bueno, el resultado fue que no pudo entrar mucho más a la altura del pisoducto y quedó con un recubrimiento de concreto de 1,5 centímetros, 2 como mucho. ah. Y yo quería saber qué profundidad se hace, digamos, el pisoducto si fuera un edificio o si no o se hace o no se debería hacer, digamos. Se hace por debajo de la carpeta sostén del piso. Y yo creo que un centímetro y medio de recubrimiento de hormigón para que luego se coloque el piso está bien, es suficiente. No hace falta más, digamos. Claro, Pero, pero en ese caso eran muy ancho, ¿viste? Que yo creo que tenía 40 hasta 60 centímetros de ancho. de ancho y Ah, bueno, al caminar, digamos, se sentía el cerámico que... ah. Bueno, pero hay que hormigonarlo completamente, tienen que ir bien hormigonados. En Claro, esos casos, si es tan ancho, sí tiene que aumentar el alto del hormigón, porque si no, no se va a terminar rompiendo. No va a tener claro. resistencia. O inclusive colocar una malla. Ahora viene una malla Cima que es de fibra de vidrio. Es un producto nuevo que me han comentado, que es más resistente que el acero y tiene distintas retículas más chicas que la del acero. En esos Mm, casos se debe usar ese tipo de fibra de vidrio para darle resistencia mecánica a esa carpeta muy finita de hormigón. Pero sí tienes razón, si es muy ancho, debería tener una carpeta más alta, porque si no, no va a resistir el hormigón. claro. Aunque el piso ducto es muy resistente, porque es caña estructural que tiene 2 milímetros de espesor o 1,6. Yo creo que Sí, estaba mal realmente, hecho, mal hecha la proporción de hormigón para que se llegue a romper, sí, digamos. una de esas capaz que fue eso también. Mm. Pero Pero debería colocarse esa malla de fibra de vidrio para darle rígido. esfuerzo, resistencia, digamos, a la compresión y a la pequeña flexión que puede sufrir el hormigón. Ah, bien. Bueno, eso quería saber, Ángel. Gracias. Mm. Eh, bueno, quedó claro que se canaliza con cable de tipo IRA 2178 o los similares en comando y en libre halógeno. Las cajas van en las cajas eh, en las cajas estas rectangulares, perdón, en las cajas cuadradas que son de paso. Allí se colocan las cajas portaelementos, o bien periscopio en cualquier trayecto del conducto, perforando el piso y llegando a los orificios estos predeterminados que tiene el pisoducto. Eso va a depender del uso de la instalación. Hay un problema con estos pisos y ha surgido en el caso de instalaciones en el banco macro, que no han dejado de utilizar porque lo utilizaban muchísimo, y eran aquellas cajas de paso que eran de fundición de aluminio. De fundición de aluminio, con el tiempo, si se moja mucho el piso, se empieza a oxidar y cuando se oxida, empieza a aumentar el volumen. Y a ellos le ocurrió que donde estaban las cajas estas de paso o derivación, el piso se hinchaba y se levantaba porque el óxido de aluminio que se iba generando con el tiempo se empezaba a inflar y aumentaba el volumen y terminaba rompiendo los pisos de porcelana. Así que han dejado de usarlo y ahora usan cajas embutidas en el piso, de la línea, por ejemplo, Cambre. Cambre produce una cajita que son para embutir en el piso, que contienen 2 o 4 módulos de toma corriente y tiene una tapita de acero inoxidable o de latón o bronce. Son muy prácticas, pero son cajitas muy chiquitas y que se pueden canalizar con caños de PVC embutidos en el piso. ¿Sí? Por supuesto, vino hormigonado, estos caños suben a pared, una caja de transición en la pared, y de ahí voy al tablero eléctrico, al circuito al que pertenece, que es el circuito de conducto bajo piso. Pero bueno, hay otras soluciones que se están utilizando y quizás son más económicas y de menos trabajo. Que a veces
poner un ducto de 6 vías sería para un servicio muy complejo en cuanto a la cantidad de información o cantidad de circuitos que se debe manejar. Hoy en día ya se están utilizando otros métodos distintos, así que yo en particular hace mucho tiempo que no veo proyectos con conducto bajo piso. Pero bueno, hay que conocerlo y darle solución al cliente cuando lo necesite. Miguel, ¿está grabando? Sí, estoy grabando. Empecé grabando esta vez. Con respecto a las pruebas, instalación de prueba de explosión, el reglamento tiene estos libritos que son el 60079-10-1, el 10-2, el 14, el 17 y 19, que trata todas las posibilidades de instalación antiexplosiva que hay entre los distintos ambientes o influencias externas que pueden ocurrir. En la imagen están viendo al ingeniero de la empresa, el jefe de servicio, que estaba haciendo un relevamiento en la planta de GNC allá en Lumbreras. Ahí pueden observar una caja antiexplosiva, fíjese que es una caja, no tiene, en este caso no tiene bisagra, pero es una caja de paso o transición. Fíjese que es un aluminio que tiene una pared de 15 milímetros de espesor, tiene muchos tornillos a la vuelta. ¿Por qué? Porque estas cajas tienen los bordes fresados y un ancho más o menos de 30 milímetros. Ese fresado hace que la unión entre cara y cara de la tapa con la base no sea perfecta, pero sea con una pequeña intersticio por el que puedan salir los gases internos hacia el exterior cuando se produce una explosión interna dentro de la caja, porque hay una falla interna que puede ser un falso contacto del cable, o un interruptor automático, un contactor que puede contener en su interior, que produce una chispa de cierre y apertura de ese contacto, y que por alguna razón entró gas dentro de la caja. Esto puede ocurrir o no, porque no son uniones estancas, todas estas interacciones son uniones que permiten la salida de gases del interior hacia el exterior, en el caso que en el interior se haya producido una pequeña explosión por una falla eléctrica. Por supuesto que al mismo tiempo los dispositivos de protección van a disparar y van a cortar esa energía, pero ya la chispa se produjo. Recuerden que el interruptor automático no tiene un corte instantáneo en cero tiempo, sino dura un tiempo hasta que el arco se desarma dentro de la cámara para chispa y recién deja de producir calor. Ese interín de la apertura de esa termomagnética dentro de esta caja puede producirse la pequeña, o sea, si contiene gas en su interior, una pequeña explosión. Esa explosión aumenta la presión interna, que debe ser soportada por la caja, por eso la caja tiene paredes muy gruesas, de 1,5 milímetros casi de espesor, para que contenga esa explosión interna, y esos gases calientes que están en el interior salgan al exterior mediante los intersticios que quedan entre tapa y base entre la tapa y la base de la caja. Esos orificios garantizan que esa distancia se mantenga permanente en toda la superficie de contacto entre uno y otro. Y es más, las caras que enfrentadas de esta tapa con la base son fresadas, de tal forma que es casi un cierre, como digo, no es perfecto porque permite la salida de los gases internos hacia el exterior. Todos los accesorios son roscados. Acá vemos cajas redondas que se usan como curva de 90 grados para hacer la transición de un tramo vertical a un horizontal e ingresar a la caja. El caño ingresa a la caja con rosca. Esa rosca tiene que tener por lo menos 5 hilos, ¿sí? O sea, el largo de la rosca es suficiente, 5 hilos son lo que traen con los 5 hilos de la caja. Tanto el ingreso a la caja como el caño que conecta con la caja de paso. Esta caja de paso es redonda y tiene esta tapita removible con rosca. Esa rosca también tiene 1,5 centímetros de largo con 5 filas por lo menos, ¿cómo se llama? Hilos de rosca. ¿Sí? Acá tenemos otra cajita. Debajo de la cajita hay una unión doble y debajo de la unión doble hay un sellador. Este es un sellador que me permite dar estanqueidad por tramo a la cañería eléctrica. ¿En qué consiste el sistema de selladores? Es que yo forme compartimento estancos cada 14 o 20 metros de distancia de caños. O cuando ingresa una caja o cuando salga de una caja, ese sellador me forma compartimento estanco de la caja con respecto a la cañería, de tal forma que si dentro de esta caja se produce un gas caliente por alguna pequeña explosión en su interior, ese gas salga hacia el exterior
pero no se traslade a toda la cañería eléctrica a la que está conectada esa caja. El sellador es como un obturador que evita que esos gases calientes recorran toda la instalación eléctrica. Como ven, como es una caja donde hay conexiones y derivaciones, todas las entradas y salidas tienen que tener selladores. Aquí tenemos dos entradas laterales derecha o izquierda, dos caños laterales izquierda con sus respectivos selladores. Acá hay un alimentador principal por un caño de mayor sección que tiene un sellador y otros dos caños que tienen sus selladores antes de ingresar o a la salida de la caja, como depende si el cable sale o entra, son caños de entrada, caños de salida. Por lo general estas cajas se colocan a una altura prudencial para poder tener fácil acceso de mantenimiento. Si la pongo bajo el piso, tengo que arrodillarme, estar en cuclillas, es medio complicado trabajar así. Es conveniente trabajar a un metro, 1,60 m, o hasta 1,60 m, de tal forma que el operador tenga practicidad al operar. De atrás, no sé si ven atrás, esta luminaria que se ven acá atrás, son luminarias también antiexplosivas, que tienen toda una canalización por el mismo caño de soporte, el mismo caño de soporte, perdón, es un caño antiexplosivo, llega a una caja en la parte inferior, en la que se conecta mediante un cañito, y allí están los elementos de conexión. Posiblemente lo que esté ya a la altura sea, no sé, no me acuerdo, en este preciso si esta torre de iluminación estaba en la área clasificada, me parece que no estaba, pero a veces también se prevén instalarse proyectores que son antiexplosivos. Todas estas canalizaciones, si van embutidas por el piso, se le coloca la misma protección que se coloca en los caños de gas, o sea, esa cinta con pintura asfáltica, de tal forma que protejan ante la colisión del caño embutido en el piso. Por lo general se forman cañeros que van siguiendo un trayecto ortogonal dentro de las instalaciones en el piso, y tener señalizadores cada tanto indicando que por ese sector, o bien son canales en el piso con tapas de hormigón que recorren estos caños para hacer las conexiones a distintos puntos de alimentación, o muchas veces ubicación de sensores de temperatura, de presión en las distintas instalaciones que forman parte, ¿no es cierto? En este caso, como es una planta compresora de gas, estas cajas a veces eran cajas de conexión de sensores, de temperatura, de presión, de condiciones de gas, de medición de gas en la atmósfera, etcétera, etcétera, que como interconexión tenían un juego de borneo y esa borneo iban al tablero de comando o protección que se encuentra en la cabina de control. Este mismo tipo de instalación con caño, recuerden que este es el caño conduit, el caño ese pesado, de acero, que tiene en este caso pintado de pintura negra, indicando que todos los caños de pintura negra son caños eléctricos, ¿sí? O sea, esta empresa especifica que todos los caños que tienen pintura negra son caños eléctricos, por lo tanto todo lo que uno coloque se debe pintar de negro, como está en este caso. Si fueran caños de gas, tenía un color, caños de agua otro color, o caños de vapores calientes otro color, en este caso como caño eléctrico, la empresa dice que hay que pintarlo de negro. Entonces, cuando nosotros hacemos la obra, debemos pintar estos conductos de color negro. Ya veremos cómo trabajan los selladores, cómo se instalan, cómo se rellenan con una pasta selladora para garantizar la estanqueidad de los tramos de caños entre boca de utilización o caja de paso. Entonces, en esta reglamentación está todo el contenido a aplicar estas son normas IEC y estas son normas EA. Las 60.079 son normas IEC y las 90.079 son normas AEA. Acá tenemos un ejemplo de un surtidor de combustible, ¿sí? Donde lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las áreas peligrosas en donde la instalación eléctrica que se instala en ese lugar debe realizarse con materiales antiexplosivos. Hay una regla que está dada en estas reglamentaciones, donde se indica cuáles son las distancias de las bocas de salida de gases o de combustibles, que va a marcar las áreas clasificadas donde la instalación eléctrica debe realizarse con materiales antiexplosivos. Yo, por ejemplo, tengo acá un surtidor donde está marcada, esta sería el techo, ¿no es cierto? El techo de los surtidores, tengo dos surtidores, y están marcados con líneas en trazo las áreas peligrosas donde la instalación eléctrica que ingresa a esa área debería realizarse con material antiexplosivo. Los tableros, por ejemplo, no se colocan dentro de esas áreas, se las colocan alejadas
a más de 6 metros de distancia de los puntos o de áreas clasificadas. Las áreas clasificadas, hay unas tablitas que según el tipo de material, según el material ignífugo o combustible que exista, se da distintas clasificaciones. También se da distintas clasificaciones si esa sustancia es líquida, por ejemplo, y está en un tanque de combustible. Esa zona, el tanque de combustible, va a ser una división particular, mientras que el surtidor, que solamente tiene un pico de expendedor de combustible, va a ser otro tipo de área, aún teniendo el mismo material que el área anterior, porque en uno es un reservorio y en otro es una salida. Entonces se van definiendo las distintas clases y divisiones. Para esto hay que estudiar un poquito. No van a aprender hoy a definir las clases, pero sí tienen que saber que cuando se definen las clases, en esas clases, clase 1, por ejemplo, división 1, como ven en este lugar, que es la más crítica de todas, en ese lugar todos los accesorios que se instalen deben ser caño pesado, con accesorios antiexplosivos, como selladores, uniones dobles, todos los accesos a las cajas deben ser roscadas, las cajas deben ser antiexplosivas, y proveer desde un tablero eléctrico, donde la salida que vemos, por ejemplo, el tablero eléctrico está alimentando la alimentación de estos surtidores, está alejado a más de 6 metros de distancia, por ejemplo, en la caseta de control de la estación de servicio, que está alejada más de 6 metros de los surtidores. Allí están las protecciones, los actuadores, hay contactores, guardamotores, hay termomagnética para circuito de iluminación de toma corriente, o la térmica que da alimentación al surtidor, o cualquier tema de alimentación en baja tensión, y llega a este tablero, mediante el tablero principal, un tablero seccional general, y las salidas se hacen con los caños pesados tipo conduit, y un sellador a lo máximo a 40 centímetros de la caja, ¿sí? Se coloca un sellador y ese sellador en su interior, por su interior van a pasar los cables, y una vez que pasaron los cables, se ensayó, se hizo toda la medición y está todo correcto, se procede a sellar el sellador con una pasta que se humecta con agua. Esa pasta toma consistencia pastosa, se ingresa dentro del sellador, con el tiempo eso va endureciendo y con un taponcito se obtura la salida de esa pasta. De tal forma que forma como un nudo estanco para evitar que si hay un problema en el interior del tablero, o sea, ese problema no se traslade a toda la cañería, o si hay un problema en la cañería, este sellador evita que ese problema, como gases calientes, ingresen al tablero eléctrico o a la cañería que va al tablero. ¿Sí? ¿Entendido hasta acá? O sea, el concepto es garantizar que toda la instalación eléctrica que se haga en estas áreas peligrosas, clasificadas como clase 1, división 1, ¿sí? Ya veremos que hay otra clase 2, clase 1, división 2, según el tipo de material que haya maniobrando en ese lugar. Por ejemplo, el tema del tratamiento del combustible de gasoil es distinto al de nafta y es distinto al GNC. O sea, en la estación de servicio se presentan distintas situaciones, pero cuando tenemos surtidores exclusivos de combustible, gasoil, vas a analizar de una forma. Cuando tenemos surtidores que son combinados de nafta y gasoil, se va a observar la situación más desfavorable que la de la nafta, que es más volátil que el gasoil. Y si está la de gas es más complicada que esta dos, bueno, el sector de gas sería mucho más exigente en la estación explosiva que en la situación de por ejemplo, de solamente surtidores de gasoil. Acá está más o menos definida la clase 1, por ejemplo, la clase 1 tiene dos subdivisiones. En la clase 1 se refiere a la periodicidad de las áreas en la industria petroquímica. Las áreas de clase 1 son aquellas en las cuales están o pueden estar presentes líquidos, vapores o gases inflamables en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. A su vez, esta clase se divide en los dos siguientes. División 1, aquellas áreas en las cuales existen en forma continua, periódica e intermitente, condiciones normales de funcionamiento, concentraciones peligrosas de líquidos, gases, vapores e inflamables. Por ejemplo, en la boca de expendio de combustible, en el surtidor. Tenemos una división 1, clase 1, división 1, que es una situación muy complicada y en la presencia, porque la manguera se pierde combustible y cae al piso, se volatiliza y hay un ambiente gaseoso alrededor del surtidor que quizás el viento lo desplace, pero si no hay viento, estaría ahí sí conviviendo con las personas que están trabajando, por lo tanto,
hay que garantizar que se produzca ninguna chispa que pueda encender ese gas inflamable o ese combustible inflamable que está alrededor del surtidor. Y la división 2, aquellas áreas en las cuales se manejan o emplean líquidos o gases inflamables en recipientes o sistemas cerrados, por ejemplo, tanques de reservorio de combustible, para vender venta en granel de combustible gasoil, por ejemplo, pero en los cuales dichos líquidos o gases pueden escapar solamente en el caso de una ruptura accidental o en el caso del funcionamiento anormal del equipo. Por ejemplo, en los surtidores que son venta en granel o en mayorista, no sé si se han fijado, acá hay en Rosario de Lerma, hay acá en Chachapoya, si no me equivoco, o hay ahora en San Antonio de los Cobres, hay en el Carril. Hay estaciones de servicio que tienen en las proximidades grandes tanques de combustible donde hacen la venta de combustible granel, o sea, para camiones, o para la minería, para generadores, por ejemplo, van surtidores o tanques completos de combustible a esos sectores. Entonces allí hay tanques muy grandes y esos tanques cumplen esta condición de división 2. Se emplean líquidos de gases inflamables, recipientes o sistemas cerrados. Tiene solamente en la parte superior una válvula de escape que funciona solamente cuando se eleva la presión interna por aumento de temperatura ambiente, pero nunca hay salida permanente de gases inflamables sobre el líquido. Solamente hay venteo cuando amerite la presión interna. En esos casos tendríamos entonces en una clase 1, pero división 2. ¿Qué otra más? Tenemos clase 2. En la clase 2 son áreas clasificadas como clase 2 son peligrosas debido a la presencia de polvos combustibles. Los polvos combustibles, por ejemplo, es en el caso de algunos granos que se limpian. Cuando se limpia, tiene una cascarita en su superficie que es muy volátil y no sé si serán explosivos, pero son combustibles. Hay una chispita en ese ambiente, muchas veces se prende fuego como si fuera una pequeña explosión, ¿sí? En ese caso tenemos presencia de este tipo de elementos. A su vez, esta clase se subir en lo siguiente. División 1, aquellas áreas en las cuales existan en forma continua, periódica o intermitente, en condiciones normales de funcionamiento, polvo, combustible y suspensión de aire, en cantidad suficiente para producir mezcla inflamable o explosiva. Por ejemplo, la producción de pólvora, hay este tipo de ambientes, son polvos que después forman parte de la pólvora, ¿sí? Y en esa línea de producción de esa pólvora, hay una etapa donde ese polvo puede ser volátil y ser peligroso. Ese sector debería tomarse como clase 2, división 1. Y la división 2, que es área en la cual normalmente el polvo combustible no está en suspensión en el aire, puede ser un reservorio, pero en caso de fallo de funcionamiento normal del equipo, se pueden tener cantidad suficiente para producir mezclas explosivas. Pueden ser depósitos de estos polvos combustibles, y la primera parte de división 1, en aquella etapa de la producción donde ese polvo puede salirse al aire y convertirse en ambientes, digamos, con polvos ignífuros, ígneos. Y clase 3, aquellas que son peligrosas debido a la presencia de fibras volátiles inflamables. Creo que este es el caso de la cascarilla de los cereales o granos, pero en las cuales no es probable que dichas fibras volátiles se hallen en suspensión en el aire en cantidad suficiente para producir mezcla inflamable. Comprende la siguiente división: aquellas en las cuales manipulen, fabriquen o empleen fibras fácilmente inflamables o materiales que produzcan fibras volátiles combustibles. Aquellas en las cuales se almacenan fibras fácilmente inflamables, excepto en el proceso de fabricación. O sea, división 1 es donde se procesa, división 2 donde se deposita en el final. Y luego aparecen otros grupos de atmósferas peligrosas pertenecientes a las clases de atmósfera A, B, C, D, que corresponde a clase 1, atmósfera E, F, que corresponde a clase 2, y la G, que corresponde a clase 3. Esta A, B, C, D, E, F, G ya se caracterizan por identificarse materiales en particular. Fíjate que en la división anterior, en clase anterior, habla en general, pero en la A, B, C, D, E, F, G ya habla de materiales específicos, ¿sí? Por ejemplo, la A se refiere a atmósfera que contiene acetileno. La B, atmósfera tal como butadieno, óxido de etileno, óxido de propileno o hidrógeno. El tipo C, atmósferas tales como ciclopropano, éter etílico, etileno o gases o vapores. El D, atmósferas tales como acetona, alcohol, amoníaco, benceno. La E, atmósfera que contiene polvos metálicos, incluyendo aluminio, magnesio y otros metales comerciales y otros metales característicos
característica similar. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de la virulana. La virulana es metal, pero por la conformación que tiene atómico, digamos, molecular en fibras, se convierte en un material que si se acerca a una chispa, se prende fuego, ¿sí? Se incendia. De hecho, en la vida se usa la virulana como elemento, digamos, para encenderlo y que jueguen los chicos, ¿no? El F, atmósfera, contiene carbono, polvo de toque, y el grupo G, atmósfera, contiene harina, almidón, polvo de notas y gramíneas. Entonces hemos visto la clase 1, clase 2, clase 3, que depende del tipo de materiales. ¿Qué tipo de materiales? División 1, donde se procesa; división 2, donde se, por ejemplo, el depósito de ese material. Y por último, el grupo A, B, C, D, que ya identifica el material que se va a utilizar. Esto es importante saber para que cuando nosotros recurramos, hagamos la identificación de qué tipo de productos vamos a manipular, en qué lugar vamos a manipular, y así definimos, por ejemplo, que es clase 1, división 1, el grupo A. En el reglamento hay una tablita donde dice que para ese tipo de ambiente se tiene que realizar tal tipo de instalación bajo esta condición. En definitiva, para aplicar el reglamento, yo tengo que poder saber identificar cuál es el área peligrosa que voy a tratar, y si es necesario o no, y qué tipo de instalación debe ser complementaria a ese sistema de instalación. Por eso le digo, no pretendo que ustedes aprendan, pero que interpreten más o menos que todos los ambientes que son con posibilidad de producirse incendio deben tratarse en forma particular cada uno de ellos. Para eso está la reglamentación aérea, que indican de la distinta área qué previsiones que hay que tener en esa instalación eléctrica. Y para eso se proveen los materiales antiexplosivos. La particularidad entonces en material antiexplosivo es esta gráfica sencilla de todas las uniones roscadas. Porque las uniones roscadas no son estancas, sino que permiten, acá vemos a la izquierda, vemos la caja contenedora, donde se conecta un caño de la instalación eléctrica. Fíjese que ese caño tiene más o menos 5 filetes de rosca que ingresan dentro de la caja. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si dentro de la caja, por el tipo de maniobra del elemento que posee un contactor, una térmica, un guardamotor, se produce un arco y haya ingresado gas en su interior, esa pequeña gas con ese arco puede producirse un foco ígneo, ¿sí? Pero ese foco ígneo lo que va a hacer es aumentar la presión interna, que va a ser contenida por la caja porque tiene un espesor de pared ensayada bajo las presiones de ensayo de este mecanismo, de este sistema, que admite que la caja debe tener, por ejemplo, el espesor de 1 milímetro, de 10 milímetros o 15 milímetros según el volumen de la caja, de la parte interior. Entonces ese gas caliente, cuando está acá, tiene un camino de salida para aliviar la presión interna, y lo hace mediante la rosca. O sea, acá yo la dibujaría de esta forma, pero en realidad va a ir dando vueltas alrededor de la rosca y va a salir hacia el exterior a menor temperatura, porque todo el traspaso de ese vapor o ese gas caliente por la rosca va a ir entregando energía al material de la rosca, o sea, al metal del caño y al metal de la caja. Entonces va a ir perdiendo presión, y temperatura, de tal forma que cuando salga al exterior va a salir en baja temperatura, evitando que si hay gases existentes en el exterior, que es muy probable que existan, no sea un gas caliente que produzca la ignición de ese gas que se encuentra en el exterior. Entonces, todos los accesorios que se utilizan acá son roscados y tienen una cantidad mínima de 5 filetes para garantizar este trayecto de los gases desde el interior hacia el exterior. Este es un ejemplo, un caso en general. Acá tenemos, por ejemplo, el sellador. El sellador tiene en la parte superior rosca, en la parte inferior rosca. Este es un corte transversal. Tengo rosca para ingresar por el caño y otra rosca para ingresar con el caño, ¿sí? Con 5 filetes por lo menos de vuelta de rosca para que el caño que nosotros insertemos tenga esa particularidad de poder evacuar los gases calientes en su interior. Esta es la que más se utiliza, que tiene un acceso perpendicular y otro inclinado para hacer un relleno horizontal. En el caso que yo lo pongo horizontal, relleno por este orificio. En el caso que esté vertical, relleno con la pasta selladora por este orificio. Cuando esto se instala, se coloca el caño, se rosca, se coloca el caño, se rosca.
Y una vez que yo cableo, hago los ensayos del cableado y verifico que está todo funcionando correctamente, procedo a sacar el tapón, en el caso que sea vertical, saco este tapón y relleno con la pasta selladora en su interior, de tal forma que forme un tapón cuyo largo del tapón tiene que ser por lo menos igual al diámetro del caño que está ocupando. Si esto mide 25 milímetros, el largo del taponcito son 25 milímetros. Eso forma entonces un compartimento estanco entre el tramo superior y el tramo inferior de esa canalización. Si ocurre algo en alguno de los dos, ese algo, que es vapor caliente o gases calientes, no se va a transmitir a toda la instalación eléctrica, sino va a quedar confinado en ese lugar y va a escapar por las roscas próximas a ese compartimento. Estos se ubican de cualquier caja donde exista una conexión o posibilidad de producirse una chispa, una falla, a una distancia mínima de 45 centímetros, distancia máxima, perdón, de 45 centímetros de esa caja. Puede ser un artefacto, una caja de paso, un tablero eléctrico, una curva, porque también vienen curva o accesorios tipo curva. Cualquier lugar donde pueda existir una producción de un archivo, por ejemplo, si hay un empalme dentro de una caja, es probabilidad que ocurra algo, entonces tengo que poner un sellador en esa proximidad. Si en esa caja hay una derivación, hay probablemente que falle la derivación, va un sellador a 45 centímetros como mínimo de esa caja. Tanto en los cables que entran como en los cables que salen. Todos los cañerías de esa caja deberían de llevar selladores. Luego se colocan cada 20 metros de distancia para formar compartimentos no mayores de 20 metros de distancia entre uno y otro. ¿Sí? El cableado en su interior, el cable normal IRA 2170, perdón, 247-3, sí, el cable de un par común, aunque es conveniente en canción a la intemperie, como no son uniones estancas, que las uniones a la intemperie se hagan con cables subterráneos. Para ello debemos aumentar la sección interna de la cañería, para garantizar, como tenemos un cable subterráneo que tiene una doble capa de material aislante, tenemos que usar una medida de sección interna del caño adecuada para el cable subterráneo que instalemos. Tenemos accesorios, acá tengo, por ejemplo, distintos tipos de conexiones. Tengo una caja de paso, yo tengo un caño que traspasa esto. Como acá hay una derivación, en esa derivación pongo un sellador. No puse el dibujo, pero a la izquierda y a la derecha debería haber otro sellador, mientras que en la parte superior no me tienen que dar el orificio abierto, sino que en la parte superior le pongo un tapón. Entonces, acá habría un empalme del cable que pase, que me baja a este interruptor. Tenemos entonces el sellador, lo dibujo de costado, puede estar dibujo de frente, una cuestión de dibujo, nada más acá. Luego se coloca unión doble, la unión doble me permite extraer con facilidad cualquier accesorio externo o extremo de esa canalización. Se utiliza mucho estas uniones dobles que tienen la particularidad de ser también tener rosca de 5 filetes en los dos extremos y tener caras enfrentadas con tipo filetes para hacer un escape de gas si se ocurre en esa unión doble, y al igual que pasa en una rosca, que sucede en una rosca. Los caños siempre son roscados en sus extremos. Para ingresar acá tenemos una cuplita, también se puede comprar las cúpulas roscadas de distintos largos. Tendremos una cúpula de 5 centímetros, cúpula de 5 centímetros, 5 centímetros, enroscado en las distintas conexiones. Y por último, este es un tipo interruptor. Fíjese que es una cajita rectangular con muchos orificios, porque son una cajita que tiene las caras de tapa y base fresada, de tal forma que los tornillos me une bien estas dos cajas, pero sí queda la posibilidad de salir los gases por esa unión entre las dos caras de la tapa y la base. El émbolo que ven acá abajo, es un interruptor que yo lo disparo, tiene un resorte internamente que cuando lo empujo, cuando lo bajo, depende, no me acuerdo cuál es el mecanismo de empujar o tirar, me acciona un interruptor interno. En una posición me enciende, en otra posición me apaga. ¿Sí? ¿Y cuál es la particularidad? De que este émbolo pasa por detrás por medio de un buje de bronce, y ese buje de bronce tiene una longitud suficiente para que en el caso de que haya una explosión interna, así como hay filetes de rosca que me permiten hacer de gases, ese buje me va a partir también de gases por ese perno que está entrando por el buje. Esos son uniones con muy poco espacio, pero suficiente para que los gases calientes salgan hacia el exterior.
Bueno, acá tengo la unión de una caja de paso con una boca terminal. No se puede ver. Este es un golpe de puño, muy utilizado en instalaciones antiexplosivas. Muchas veces repetido en 2, 3 o 4 posiciones en estaciones de servicios de GNC, por ejemplo, tiene un golpe de puño en el tablero, un golpe de puño donde están los surtidores y un golpe de puño donde está el compresor. Y otro golpe de puño a veces donde están los reservorios de compresión, que son tubos de cilindros de gas como fase intermedia al surtidor. Bueno, en esos casos, estos golpes de puño también vienen previstos en caja octogonales con las tapitas roscadas para contenerlos. Aquí tenemos la luminaria, que es una tortuga antiexplosiva. Fíjense que la cantidad de esta tiene la tapita roscada. O sea, toda esta tapa que está acá va roscada sobre la base de la caja octogonal o caja redonda. Esta es una tortuga, también con orificios de media pulgada a 3/4. Tengo una unión doble. La unión, fíjense, si no tuviera unión doble, ¿cómo haría yo para sacar la tortuga esta? Imposible sacarla, porque si está morada sobre la pared, yo al girarla me chocaría contra la pared. O sea, la única forma de poder desmantelar esta unión, esta tortuga, sería desenroscando la unión doble. Eso es fácil porque es una rosca que se desenrosca y automáticamente me va a salir la tortuga con la mitad de la unión doble esta para poder hacer el mantenimiento. También, fíjense, tendría selladores. Acá, como está próximo a esto, va un solo sellador. Acá supuestamente habría un sellador de entrada, un sellador de salida, porque en esta caja hay un empalme. Estas cajas vienen de distintos tamaños según la sección de caño que yo voy a instalar, de distintos diámetros, porque depende de la entrada y salida de los caños. Vienen ciegas, como en este caso, que no tienen ningún tipo de perforación. Habitualmente esta la tienen en la base de la caja, eso yo puedo entrar por atrás. Esta tengo con un solo acceso, roscado. El acceso es un tramo de fundición sobrepuesto sobre el que se hace la rosca con contorno para la medida de caño que corresponde. O sea, cada caja va a ser distinta según el tamaño de caño que vaya conectado así. Para el 2 pulgadas va a ser mucho más grande que para el media pulgada, por ejemplo. Acá tengo una entrada de caño y una salida longitudinal. Acá tengo para hacer una unión en L, o sería como una curva plana. Acá tengo para hacer una derivación T y una derivación doble T o wax, como se llama, X. Acá ven una vista lateral. ¿Sí? En estas cajas, recuerden que esta tapita que está acá es removible. Tienen esta forma para que yo pueda colocar un destornillador, hacer palanque, hacerlo girar fácilmente, sin usar otro tipo de herramienta. Pues tiene una cuñita acá, que la vemos acá, otra acá abajo, entonces yo cruzo un destornillador, giro y me sale la tapa. La roca tiene 5 filetes, así que más o menos son 1,5 centímetros, 15 milímetros. La protuberancia donde se roscan los caños tiene una altura sobre la base casi de 10 milímetros, para que los caños nunca queden pegados al muro. Y bueno, es una cajita en que su interior tiene una basecita roscada para poder equipotencializar la caja. Ya viene prevista un bono de conexión para la tierra. Y esa viene para todas las cajas, la caja del émbolo, las cajas de paso, todas las medidas. Las luminarias tienen un orificio ya roscado con un tornillito para yo roscar el conductor de protección y equipotencializar esa caja. Tenemos las cajas de paso, selladores, uniones dobles, tortugas antiexplosivas, cajas conteniendo interruptores pulsadores, interruptores o pulsadores para encender las luces. Luego tengo cajas de distintos tamaños, como el veíamos hace un rato, son cajas de distintas medidas. Y todas tienen esa particularidad, si se fijan acá en el detalle, acá está la tapa, esta carita que vemos acá, esta es roscada, perdón. Esta tapa es roscada, no son redondas porque es roscada, en cambio esta que está acá es abulonada. Esta roscada, este sector es roscada, esta parte que está acá y esta que está acá, son estas dos protuberancias para cruzar un hierro y poder girar y desenroscar la caja de la base. Y van roscadas en esta cara, la cantidad suficiente de filetes para garantizar que tengan una superficie suficiente para que en el caso que hace una explosión en su interior,
este gases calientes salgan por ese intersticio hacia el exterior y se enfríe, enfriado prácticamente hacia afuera. Todas vienen con orejita para succión, con bulones a perfil, por lo general se utiliza el perfil UPN o caño estructural para hacer la soportería de este sistema. Acá tiene una distribución un poquito más compleja, con muchos elementos. Tengo un artefacto para lámpara incandescente, por ejemplo, ahora se llama lámpara LED. Está el artefacto que es antiexplosivo, tiene un vidrio muy grueso que me resiste mucha presión interna. Tiene acá una unión doble y un sellador. Voy a poner lupita. Esta luminaria tiene una unión doble, un sellador y llega una caja. Fíjese que esta caja tiene rosca en la tapa. ¿Sí? Es una caja que tiene rosca en la tapa especial para este tipo de conexión. Otro tipo de artefacto con un porta equipo, porque puede ser lámpara de carga, unión doble, sellador y conexión a la caja de paso. Acá la caja de paso tiene, qué raro que no tenga sellador acá. En este tramo debe haber un sellador, para los 45 centímetros debería haber un sellador porque acá hay empalme de derivación. Solamente tiene unión doble, unión doble y unión doble. Esto lo saqué de un distribuidor, ¿no? Pero para mi criterio, acá le faltan selladores. Porque en esta caja seguro que hay una derivación a este artefacto y hacia el otro. Tengo una caja de amurada en el techo, un sellador, unión doble para colocar acá, no sé qué, el 3 artefacto, creo, de emergencia. Ay, perdón. ¿Dónde estaba? Ah, ¿dónde está? Acá. Un artefacto de emergencia, ¿sí? Alimentado con el circuito de iluminación. Acá tengo una tortuga, puede estar suspendida de alguna estructura mecánica. Acá tengo unión doble, sellador, una curva de 90 grados de una cajita roscada en los extremos y tiene una tapita también roscada. Para sección de cables muy finitos es muy práctica esta cajita, y aparte es muy resistente para hacer uniones casi autoportantes de cañerías con cañerías pesadas. Todos estos elementos que ven acá, por ejemplo, son cuplitas cortitas ya roscadas en los dos extremos, de 50 milímetros, de 100 milímetros, o de, sí, más chico creo que 50. Una caja con interruptor para esta luz, también fíjate, en unión doble y selladores. Y lo que no se ve son todos los grampas de sujeción, porque son grampas Holman, sujeta a caño, a perfil estructural o perfil C. No se lo ven, pero no está en este dibujo, pero todos los tramos de caño van a estar soportados por grampas Holman. Una caja de paso, acá hay una ficha antiexplosiva, la 8 es toma corriente monofásico, el 7 toma corriente trifásico. Fíjese, siempre hay un sellador, una unión doble, una cajita de transición de vertical a horizontal, sellador, unión doble. Acá me parece que este sellador está de más, bueno, pero no lo que critica el fabricante, quizás lo hizo representativo y no normativo. En este caso tengo una cañería que viene por el piso como alimentador, un tablero, puede ser de que tenga en su interior contactores para encender el motor o encender las luces, una caja de transición o de borneras, una caja con actuadores, pulsadores en arranque y parada, así que siempre está presente unión doble y sellador, unión doble y sellador, porque acá adentro, como hay una conexión electroimpulsador que puede producir una chispa, debo estanqueizarla a la caja independientemente de la cañería. Otro ejemplito acá, similar al anterior, bueno, salida a un motor. Acá tenemos un caño flexible que es antiexplosivo, tiene una construcción particular, que es un material que tiene una composición particular que soporta la presión interna si hay una chispa en su interior. Es flexible, pero tiene una malla de alambre de acero inoxidable, una goma en su interior que soporta la presión, que soporta la malla de alambre exterior, que es una malla trenzada, es la que realmente soporta la presión para que esa goma no se destruya en el caso de que haya una presión interna. Y esos gases salgan por la rosca y no terminen explotando, digamos, el caño flexible. Bueno, esto es en general, todos los elementos que se utilizan, no son todos, son parte de los elementos que se utilizan en extracción antiexplosiva. Para aplicarla, tengo que aplicar el reglamento que vimos al principio. Esto, el 90
069-14, 17 y 19, y para ciertas instalaciones particulares que son las estaciones de GNC, de surtido de GNC, la de combustible, el expendio de combustible, el tratamiento de gases de compresión o plantas compresoras, como este caso, la Secretaría de Energía de la Nación ha dictado resoluciones que clasifican las zonas, que indica cuáles son las condiciones mínimas de seguridad en cuanto a la instalación eléctrica que se deben cumplir, como por ejemplo, cómo definir las clases, las clases y las divisiones de las distintas áreas, dónde se puede conectar artefactos, dónde se colocan los golpes de puño, dónde deben instalarse las protecciones de los tableros eléctricos, qué deben tener los tableros eléctricos. Hay muchas circunstancias que hay que analizar en las resoluciones. Y como son resoluciones, puede haber modificaciones, así que cuando necesitemos el trabajo, hay que hacer las consultas. Por lo general, en la misma reglamentación ahí están especificadas cuáles son las resoluciones vigentes al momento de dictarse la norma y que deben respetarse en la ejecución de esos trabajos. Acá terminaría este tema. ¿Tienen alguna consulta para hacer? ¿Alguna experiencia? ¿Alguno de ustedes? Ninguna. ¿Alguna consulta? No, pero me decía Jorge Ibarra que en Sí. este rubro hay muy pocos técnicos especializados, digamos, para este tipo de instalaciones, ¿puede ser? Sí, sí, hay muy poco. Y lo que hay, muchos de ellos ignoran muchas cosas. Ah, mira, Me pasó, por ejemplo, nosotros, y casualmente son los que hacen servicio a los surtidores. claro, él me hablaba de eso. Los que hacen servicio de mantenimiento de surtidores no saben mucho de la instalación eléctrica, quizás saben mucho del surtidor, de la electrónica, de los comandos, del control de los niveles líquidos, todo lo que quieras, pero el momento de la ejecución de la instalación tiene muchas deficiencias. Yo lo he visto en la estación de servicio en la que he hecho mucho mantenimiento, cuando trabajaba en forma independiente, cuando trabajaba, y ahora cuando trabajo con esta empresa, hemos hecho relevamiento de estación de servicio, y hay una de ellas, por ejemplo, en la que hemos hecho el relevamiento eléctrico de instalación en general, y la parte de combustible que le había hecho una empresa que se habitúa a hacer ese tipo de trabajo, no tenía los planos conforme a obra, lo que estaba hecho estaba mal hecho, faltaban selladores, las cajas estaban mal dispuestas, había sectores donde ameritaba instalación de explosiva y no lo hicieron. O sea, no conocen muy el tema, es como que trabajan de oído y por la experiencia que se va transportando digamos, de operario a operario, pero no porque estudien o porque apliquen reglamentaciones y tengan mucha conciencia de lo que ejecutan. Así que el que se especializa en esto tiene una grandes oportunidades de realizar tareas importantes, porque este trabajo es caro. Es caro porque la instalación es cara porque yo tengo que roscar y cortar todos los elementos y ser digamos, una instalación muy detallista. Hay que hacer muchos detalles, hay que tener muchas cosas en cuenta. Hay que limar, por ejemplo, toda la parte interna para que los cables no sufran daño al momento que nosotros instalamos. Debo verificar, luego hacer los ensayos antes de sellar los selladores. Saber ubicar correctamente las cajas de paso, si está la intemperie, si está el interior, si hacemos trinchera, no hacemos trinchera. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y hay poco criterio, digamos, en la gente que lo está realizando. Y lo está realizando mal. Y el mantenimiento es peor. Si no saben instalar, mucho menos hacer el mantenimiento. ¿Y el tipo de cable que va por dentro? El interior es el unipuesto común, el exterior el cable tipo IRAM 2178, porque puede haber condensación de agua al estar en intemperie, como no son uniones selladas, pueden ingresar agua, y esa agua debe ser soportada por el cable que hay en su interior. No obstante, yo he visto instalaciones en intemperie hechas con cable unipolar común, por instaladores habituales de este tipo de instalación. Pero bueno, por eso le digo que hay que tener cuidado con quienes realicen tu trabajo. Cuando vayamos a revisar, tenemos que revisar bien, que esté bien ejecutado. Bueno, vamos a un descansito, entonces, si no tiene más preguntas, de 10 minutos, y a las 21:10 nos conectamos ya con la parte de conductos. Vamos a empezar a analizar los cables y su corriente admisible y los distintos métodos de instalación.
Vamos a descansar, tomemos agüita y volvemos en 10 minutitos.